yo nací el año 1934 y el año 1936 comenzó la Guerra Civil Española, la más sangrienta del siglo XX. Los que somos hoy hijos de guerra, que hemos conocido las bombas, la muerte, los asesinatos, las grandes migraciones, pues tenemos como una vocación especial para hacer que eso no se vuelva a repetir. Y por eso después de la Guerra Civil Española hubo muchas vocaciones a las órdenes religiosas. Yo toqué las puertas de la Compañía de Jesús cuando tenía 17 años. A los 3 meses me mandaron a Venezuela. Y ya no he vuelto a vivir en España. He vivido en Colombia, he vivido en Alemania, he vivido en Bélgica, donde hice mis estudios, sobre todo en Alemania, en la Universidad de Frankfurt. Y, bueno, a España voy de vez en cuando, muchas veces invitado por ciertas universidades que conocen la obra de uno, o por la universidad de la propia ciudad donde nací, porque compañeros míos pues han sido profesores en la Universidad de Zaragoza. Bueno, en la Facultad de Teología de la Universidad de Frankfurt, para estudiar teología tenías que saber latín, griego y hebreo. Alemán, bueno, tu idioma materno, alemán y otro. Yo escogí el francés porque de niño también había estado en Francia, aprendí el francés. Yo recibí la formación en latín y griego aquí, en la Javeriana, y realmente estaba a la altura de los alemanes, o sea que la formación que recibíamos en aquel tiempo aquí en la Javeriana en los idiomas clásicos era de primera categoría. Ya el idioma, el arameo y eso nos costaba mucho. Ciertamente a mí me impresiona la Universidad Javeriana, colonial, ¿no? La historia. Y pues para poder entender todo ese mundo de las ideas, de la expansión jesuítica, bueno, pues yo vi que los jesuitas llegan a Cartagena en 1604 y suben a Bogotá. En ese trayecto consideran que el río Magdalena es la autopista donde ellos tienen que manejarse, y por eso surgen los colegios, colegio en Cartagena, colegio en Mompox, colegio en Honda, bueno, y después la ruta hacia Venezuela, colegio en Pamplona. Todos esos colegios los he escrito, cada uno tiene 1 o 2 volúmenes. Por ejemplo, nosotros, la Javeriana, nos enviaba a un pueblito que se llama Santa Rosa de Viterbo, que está a 10 kilómetros a 70 kilómetros de Tunja, yendo hacia el llano. Y allí, pues, hasta que no hablábamos latín como castellano, no salíamos. Bueno, yo le guardé mucho cariño a Boyacá. Además, pues, en la historia de los jesuitas, Tunja, Duitama, Tópaga, era la ruta donde iban los jesuitas para la Guayana. Mi cariño fue grande. Vine a Bogotá, después me fui, como te digo, a Alemania, Bélgica, bueno, pero en mi interior siempre juré que yo a Boyacá le dedicaría algo. Y por eso le escribí 2 libros, 2 tomos, Educadores, Ascetas y Empresarios, los jesuitas en la Tunja colonial. Lo curioso es que cuando se presentó la gobernación de Tunja, pues yo hablé y después el gobernador dijo, bueno, yo quiero felicitar al padre del rey, que es el primer extranjero que veo que cita todos los nombres con propiedad. Entonces yo le dije después,
yo vivía aquí. Pero sí, entonces es lógico, la cultura jesuítica, por eso, son los colegios, son las misiones. Era la respuesta, el reto que en un mundo nuevo y por hacer se hicieron las órdenes religiosas. Cada una tuvo sus peculiaridades. Los jesuitas nos dedicamos fundamentalmente a la educación y a las misiones. Los jesuitas aquí en Colombia, yo digo que hubo dos grandes vocaciones. Una, la andina. Los jesuitas se habían instalado en Bogotá, en Quito, en Lima, seguían, y todas las grandes misiones de los jesuitas fueron un cordón que rodeó a la expansión, o que quiso contener la expansión portuguesa. Tan es así que en el Tratado de Límites de 1750, a los jesuitas neogranadinos que estaban en la zona que ellos consideraron siempre que era la Nueva Granada, entre el Orinoco y el Amazonas, pues ya los jesuitas estaban en declive, porque el gobierno de Madrid estaba en contra, y los quitan del Alto Orinoco y bajan hasta lo que es hoy el Raudal de Atures. Y toda esa zona pasó a los capuchinos, pero no pudieron. Y cuando llega la expedición de Límites, ¿qué les importaba perder 200.000, 300.000 kilómetros? Y ahí la Guayana, que había sido el sueño neogranadino, pues se quedó prácticamente disminuida. El Tratado de Límites es muy importante y hay interesantes estudios sobre eso. Los jesuitas, su idea era servirse, pasar del Orinoco al Amazonas a través del Caciquiare, que lo descubrió el padre Román, misionero, que después fue rector de la Javeriana en 1760, y ir hasta el Paraguay, vía fluvial. Claro, imagínate, entonces, ¿qué carreteras podían hacer? Si no tenían ni instrumentos, el pico y la azada. Paralelamente, mientras estudiaba filosofía, hice también la carrera de historia. Y bueno, pues fue cuando yo entendí lo que era el mundo colonial. Tuve un gran maestro, el padre Pacheco, esa figura que está ahí, un gran maestro, que fue tanta la amistad que teníamos que el año 82 estaba muy enfermito y me llamó y me dijo: aquí tienes el tomo 3 de los jesuitas en Colombia, te lo doy a ti para que lo revises. Yo le dije: no, padre, no, de ninguna manera, pero murió. Y entonces el padre provincial me llamó para que yo publicara el libro. Por supuesto, lo dejé al pie de la letra, era mi maestro. El padre Pacheco, como ves en la foto, era un hombre humilde, callado, pero un gran amigo cuando tú te hacías amigo, y un gran trabajador. Él pasó meses en Europa, en los grandes archivos, Archivo General de Indias de Sevilla, Archivo Histórico Nacional de Madrid, los archivos jesuíticos, el de Loyola, en Roma, y también aquí en toda América, porque realmente la historia de los jesuitas en América es fundamental. Si tú quieres entender el alma americana, tienes que ir, y son los que más escribieron, precisamente por lo que te decía, porque había italianos, franceses, belgas, alemanes, y él se dio cuenta de la importancia que tenían los jesuitas, que habían tenido aquí en tiempo de la colonia, y por eso escribió sus 3 tomos, admirables, y más en aquellos tiempos. Oye, el padre Pacheco, todavía no existía la computadora,
no existían las fotocopias, todo era a mano. Y fue un gran historiador. Realmente, yo fui alumno de él en las clases de la Javeriana y era un hombre extraordinario, sencillo, no muy efusivo, pero amigo cuando era amigo.